¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Excelente día, gracias a Dios que podemos nuevamente estar juntos para seguir aprendiendo acerca del arte de la meditación bíblica que tiene como enfoque la palabra de Dios claramente. Ayer terminé hablando del método 13, que son las preguntas de Joseph Hall, un puritano que escribió un famoso libro llamado El arte de la meditación divina. En aquel libro Joseph Hall compartió 10 preguntas y fue un libro muy benéfico para los puritanos en aquel momento. Yo creo que gracias a este método que muchos puritanos usaron, podemos gozar el día de hoy de la profundidad que aún sus escritos nos comparten o nos muestran. Bueno, yo cité las 10 preguntas de él el día de ayer y hoy voy a hacer algo muy práctico. Voy a leer Juan 3:16 y voy a contestar estas 10 preguntas para que tú puedas ver cómo este método pudiera funcionar en tu caso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Bueno, pregunta 1, ¿en qué estoy meditando? Yo creo que el pasaje nos dice y nos habla claramente de el plan amoroso de Dios para salvar a los creyentes en Cristo. En Cristo. Esta es la historia de amor de Dios por su pueblo. Esta es la historia de la redención. Ese es el pasaje que pudiera bien ser el pasaje lema de la economía de la salvación. Así Dios lo quiso hacer. Él quiso desplegar su amor por nosotros en la persona de su amado Hijo Jesús, su único Hijo. Así que esta es la manera como nosotros simplemente somos salvos el día de hoy. Si tú no eres salvo, necesitas reconocer el plan amoroso de Dios a través de la persona de Cristo. Número 2, ¿cómo se divide o qué partes lo componen? Bueno, el pasaje de manera natural, sin forzarlo, pudiera mostrarnos el plan de Dios, su historia de amor, con el propósito de salvar a los creyentes, pero todo esto únicamente en Cristo. Tenemos que recordar eso, que únicamente hay salvación en Cristo. Juan 14:6. Él es el único camino, la única verdad y la única vida que nosotros requerimos o necesitamos. Número 3. ¿Qué lo ocasiona? ¿Qué ocasiona que esta historia de amor pueda ser desplegado? Bueno, el amor y la misericordia de un Dios queriéndonos salvar, queriéndonos rescatar. Y por otro lado, la necesidad de reconciliación. Observa cómo es el amor de Dios lo que ocasiona que este plan se lleve a cabo. No es el pecado del ser humano. El pecado del ser humano definitivamente es grande y tiene un lugar, pero la preeminencia la tiene el amor y la misericordia de Dios. Solo después la necesidad de reconciliarse. Mayormente en el Nuevo Testamento, cuando pensamos en la reconciliación, podemos reconocer que es Dios reconciliándose con la creación, Cristo reconciliándose con el pecador, y solo entonces el pecador encontrando reconciliación en la persona y la obra de Dios sobre su vida.
Pregunta 4. ¿Qué produce esto? Es decir, ¿cuáles son los frutos o los efectos de que esto se lleve a cabo? Claramente, la salvación de las personas, el arrepentimiento, la fe. ¿Para qué Dios daría la vida de su Hijo si no es para que la salvación pudiera ser 100% efectiva y el pecador pudiera venir en arrepentimiento y en fe solo en Cristo, como ya hemos mencionado? Número 5. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su ubicación? ¿Cuál es su uso? Toda la vida se relaciona con el Evangelio. Toda la vida. Cuando el pecador llega a entender el plan de salvación, el plan del Evangelio que Dios trazó desde la eternidad pasada, entonces nos damos cuenta cómo es que hombres se han dado a la tarea del evangelismo, de la evangelización de los pecadores. Podemos ver cómo los misioneros, los pastores, los plantadores de iglesia trabajan de una u de otra manera para llevar el evangelio. Vemos a creyentes madurando y evangelizando a pecadores. Vemos a padres ministrando a sus hijos que aún no vienen al arrepentimiento, la salvación solo en la persona de Cristo. ¿Lo puedes ver? Esto es como el pasaje está ubicado o el lugar que tiene. Número 6. ¿Cuáles son las cualidades o suplementos? Bueno, podemos ver el amor de Dios, la universalidad de la oferta, es decir, esta oferta no está limitada para hombre o mujer, para ancianos o niños, para intelectuales o ignorantes, no. En el Evangelio caben todas las personas, en el sentido de que no hay una división para ellos. El Evangelio no es exclusivo de una raza o de una etnia, pero ese Evangelio necesita fe, arrepentimiento, conversión del pecador, pero también necesita ser proclamado. Nosotros como creyentes somos llamados a proclamar el Evangelio que este pasaje nos está comunicando claramente. Número 7. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contradictorio? ¿O qué es lo diferente a esto? Bueno, el camino humano, es decir, la respuesta humana ante el tema del pecado. Aquí vemos la respuesta de Dios, pero todavía el día de hoy vemos que muchas personas quieren mantenerse en la vía o en la senda del pecado y no en la de Dios. También es contradictorio aquellos que quieren ganar al cielo con obras. Quieren caminar rumbo al cielo a través de la vía innecesaria de las obras, porque este pasaje nos muestra el amor y la gracia de Dios, no el camino de las obras. Lo contrario sería también tener una vida sin amor, sin plan, sin la salvación de Dios. Número 8. ¿Qué se compara con estos? Bueno, si pensáramos en el día de los nazis, yo pudiera comparar a los soldados atrapados por los nazis, donde se tuvo un plan para salvar personas. Esa sería como la forma de ilustrar el Evangelio, la salvación de las personas. Podría ser ilustrado también con una persona secuestrada y cómo sus familias saben, si saben quién lo secuestró, están trazando un plan para liberar a esa persona que está esclava de su libertad. Número 9. ¿Cuáles son los títulos o sus nombres? Bueno, si lo pienso a lo largo de la Biblia, este pasaje claramente me habla de la doctrina de la salvación. También me habla del amor de Dios por los pecadores. Número 10. ¿Cuáles son los testimonios o ejemplos de las Escrituras sobre el texto que yo ya he leído? Bueno, yo al meditar en este pasaje pudiera pensar que hay algunos textos
que me van a ayudar a comprender mucho mejor lo que este pasaje me dice. Por ejemplo, pudiera pensar en Efesios 2, versos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Observa cómo es que únicamente somos salvados por la fe, por la gracia del Señor, y de ello nadie puede jactarse. Así que eso me llevaría también a Tito 3, 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Puedes ver cómo estos pasajes realmente dan un testimonio vivo de la obra de Dios salvando al pecador. O puedes pensar en Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Puedes observar cómo Pablo en estos pasajes, tanto en Efesios 2, Tito 3 y Primera de Timoteo 1, está reconociendo que Juan 3:16 fue aplicado a su vida y a todos los creyentes en el día que él escribió. Bueno, estos son testimonios de las Escrituras o que las Escrituras dan de la propia Escritura. Yo sé que este método pudiera parecer difícil, pudiera parecer que tiene muchas implicaciones que pudieran ser complicadas, pero nuevamente te insto a que pudieras practicar este método no en un día, sino durante toda una semana, durante todo un mes, o posiblemente fraccionarlo en 10 días del mes. Así que tú tendrías 3 pasajes que pudieras meditar a lo largo del mes. Nuevamente, eso sería mucho más benéfico que simplemente leer la Biblia de manera corrida. Es mucho más fácil contestar preguntas para algunos que generar información en nuestra cabeza. Oremos. Padre, gracias te doy porque, como dice Pablo en este pasaje, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Padre, gracias porque tuviste a bien salvarnos. Gracias porque hoy podemos pensar en cómo tu salvación nos alcanzó y queremos darte gracias por ello, Señor, en esta hora. Gracias te damos porque tú eres fiel, justo, verdadero, paciente, bondadoso y misericordioso para con nosotros. Yo pido que tú bendigas el día que hoy iniciamos y que nos permitas seguir creciendo en el arte de meditar las Escrituras. Para gloria de tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.